¿Qué pasará en el nuevo episodio donde naciste es tu destino? ¿Se romperán la paz y Zeynep? ¿Podrá Zeynep sobrevivir a los efectos de lo sucedido? ¿Quién es Nermin, que es el nuevo participante de nuestra serie? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que la cara de Zeynep debería sonreír ahora, no olvides compartir nuestro video. Zeynep estaba teniendo dificultades para recuperarse de la muerte de Mehdi. Aunque Varys no dejará de estar a su lado ni un momento, será muy molesto para Zeynep llorar tanto por detrás de Mehdi. Incluso el dolor de Zeynep por la muerte de Mehdi ahora perturbará a Varys, y aunque esté muerto, seguirá estando celoso de él. Varys hará todo lo posible por deshacerse de los efectos de todos estos eventos. Pero Varys estaba muy cansado y agotado debido a esta situación. Habla de este problema con su tío Aliza. Aliza advertirá a su tío Varys que no vuelva a caer sobre él y le pedirá que deje a Zeynep un poco más solo. Zeynep, por otro lado, es consciente de los errores que ha cometido y tratará de recuperarse. El mejor amigo de Zeynep en este sentido será Emine. Ella le dirá a Emine Zeynep que no se moleste más y se concentre en su relación con Varys para ser feliz ahora. Mientras Zeynep se castiga a sí misma por lo sucedido, alguien nuevo entrará en su vida. Este nuevo personaje para entrar es Nermin. En otras palabras, la hermana mayor de Zeynep que se escapó de casa en su tiempo y cuyo nombre escuchamos como Gulben. Se encontrarán con su hermana Zeynep, principalmente por casualidad. Sin embargo, más tarde, intentará encontrar la casa donde Nermin escapó y Sakina y su madre Zeynep. Nermin aprenderá que ella es la hermana de Zeynep y aparecerá ante ellos como su hermana en las siguientes secciones, aunque no sea por ahora. Parece que se avecinan nuevos problemas para Zeynep. Pero ahora no queremos ver a Zeynep en un estado de problemas y tristeza todo el tiempo. Además, si desea recordar brevemente lo que sucedió en la última sección, puede ver el resto de nuestro video. Después del ataque, Zeynep llegó a Baslar y todos estaban en estado de shock por el ataque. Pero Mehdi no estaba al tanto de este ataque. Mientras mi señora Sakine estaba molesta por lo que sucedió a causa de Mehdi, Nermin estaba hablando de ella, diciendo que Sakine los había molestado. Si bien todos pensaron que el Mehdi sí lo hizo, ellos pensaron que Mehdi no lo hizo. Mientras pensaba en las palabras de Mehdi Meto, de repente pensó que podrían haber atacado a Zeynep y de repente abandonaron la casa. No todos los que escucharon la opinión de Varys con Mehdi no le creyeron. Pase lo que pase, Varys no pensó que haría tal cosa para que Zeynep no sufriera daños. Mientras Zeynep quería denunciar el incidente a la policía, Varys decía que no deberían actuar así sin antes enterarse de lo sucedido. Noah y Zemile discutieron de nuevo por el Mehdi y no salió de la casa. Cuando Varys dijo que si primero ablandan a Zeynep y luego se quejan del Mehdi, su libertad condicional se quemará. Zeynep se sorprendió mucho y dijo que no le importaba. De hecho, Varys recordó que Zeynep lo había ayudado a evacuar con dificultades. Mientras hablaba de estos, Mehdi terminó en la puerta. Cuando Mehdi preguntó qué estaba pasando, todos dijeron que él era responsable de todo. Cuando Varys le preguntó a Mehdi por qué sucedió esto, dijo que lo hicieron porque Mehdi Zengiz Baba dejó su trabajo. Pero todos los que estaban ahí, excepto Varys, fueron muy reactivos al Mehdi. Cuando Mehdi dijo que resolvería este incidente, la señora Nermin y la señora Sakine querían que ella se mantuviera alejada de ellos y no se ocupara de nada. Cuando Benal se enteró de que los Zemiles también estaban siendo intimidados, caminó sobre el Mehdi. Benal se volvió loco cuando dijo que si tenías mucha curiosidad por Mehdi, estarías con su hija. Más tarde, Mehdi le dijo a Varys que se mantuviera alejado de este problema, confió a todo el mundo a Varys y se fue. Después de que el Mehdi se fue, hablaron sobre qué hacer con Varys y se animaron mutuamente. Mehdi fue a Zengiz Baba con esa ira. Cuando Zengiz Baba habló con él burlonamente, Mehdi le insultó y dijo que le pagaría. En su prisa por prepararse el té en un enojado estado de calma, ciertamente no aceptó la ayuda de Alexandra. En ese momento, llegó el sultán y mientras trataba de calmarla dándole té, llegó la señora Nermin y la provocó. Más tarde, le pidió a la señora Sakine que le preparara té y se fue. Mientras tanto, Sakine llamó a Alexandra para que lo hiciera. Pero cuando Sakine contó cómo el sultán dominaba la casa y buscaba oro, el sultán dijo que era el lugar donde había estado trabajando durante mucho tiempo. Cuando Mehdi regresó a su casa y les pidió a Noah y Zemile que fueran con su madre, Zemile se dio cuenta de que algo estaba pasando y lo presionó para que se lo contara. Pero Mehdi quería que se fueran sin entrar en demasiados detalles. Mientras el tío Aliza pensaba distraídamente, Varys se acercó a él y le dijeron que se trataba de un trabajo serio y que tenían que hacer algo. El tío Aliza habló con un pariente por teléfono y lo llamó. Cuando no pudo pararse y le preguntó con qué tenía problemas el Mehdi,
Maddie le dijo lo que había sucedido. Noah estaba muy enojado con lo que escuchó, diciendo por qué no compartía con él y se enojó. Cuando Aliza Sultan y todas las damas estaban trabajando en la cocina y rompieron la olla contra la dama del sultán, el sultán se sintió avergonzado. Sadi Bey vino con la invitación de Aliza. Y se reunieron con la gente de la casa y cenaron juntos. Sadi, el tío Aliza y Zeynep salieron de la casa para encontrarse con Maddie. Cuando Sakine le dijo a Bars que no se fuera y dejara a Zeynep con él, Bars lo abrazó y le dijo que no teníamos un plan sin ti, y Sakine estaba muy feliz. Los Zeynep vinieron a la casa del Maddie y el tío Aliza hizo una oferta para actuar juntos. Pero cuando Maddie no aceptó esta oferta, Sadi y Aliza quisieron dejarlo en paz. Cemile se enojó cuando no entendió lo que significaba todo esto. El tío Aliza, Cemile, Zeynep y Mujgan se fueron para llevar al bebé a Bars. Pero antes de irse, Cemile y Maddie se despidieron. Sadi y Maddie se sentaron solos y Sadi le pidió que lo ayudara y tuviera cuidado. Mientras los tíos se iban a casa, Aliza se separó de los hombres de Metón. Zeynep y Meu con diéresis JGA con acento circunflejo en y se llevaron al bebé a punta de pistola. Cuando Cemile le dio la noticia de esto a Mehdi, se enojó mucho. Daida informó a Bars acudió a ellos de inmediato. La gente de la casa estaba muy triste después de esta noticia. Mientras el Mahdi sufría un ataque de nervios, Sadi lo ayudaba a calmarse y tomar la decisión correcta. Por otro lado, no podía quedarse quieto en Bars y quería ir tras Zeynep. Pero el tío Aliza no lo permitió. Dijo que si Metón llamaba a Mehdi y le traía el dinero, le entregaría Zeynep y Mujgan. Cuando Mehdi quiso ir en lugar de esperar a Sadi, Noah se paró frente a él y le dijo que solo sucedería si íbamos juntos. Mientras todos esperaban desesperadamente miserables, Benal se quedó dormido y soñó con ellos desaparecer repentinamente mientras celebraba el cumpleaños de su hija. Y encontró a Mujgan detrás de él y le preguntó por su padre, y se despertó tan pronto como respondió en Mujgan diciendo que mi padre se había ido. Mientras Zeynep buscaba formas de escapar con el bebé, Mehdi no estaban en camino. Mientras la metodología cepillaba a los hombres, notaron a Zeynep en el momento en que salió corriendo por la ventana y la siguió. El lugar donde Zeynep se escapó llegó al arroyo y fue capturado. Mehdi se despidió de Noah, se abrazaron y Mehdi se lanzó entre ellos y trató de llegar a Zeynep disparando a sus hombres. Mientras tanto, Metón tomó a Zeynep como rehén. Cuando Metón puso un arma en el cabeza de Zeynep y le pidió que deponga su arma, Mehdi arrojó su arma en ese momento y atacó a Numeto y lo neutralizó. Cuando Mehdi tomó el arma de nuevo y disparó a los otros hombres y a Metón en la pierna, Zeynep huyó. Cuando Metón vio a Zeynep escapar por donde había caído, quiso aburrirlo. Cuando Mehdi lo vio, saltó frente a Zeynep y recibió varios disparos. Zeynep y Nu se quedaron a la cabeza del Mahdi. Más tarde, cuando Cemile llamó a Noah, se enteró de lo sucedido y tuvo un ataque de nervios. Todos en la casa no podían creer lo que escuchaban y todos quedaron destrozados por esta noticia. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.